Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a asistencia porque si no me olvido. Acosta. Agapito. Presente, profesora. Aldave. Presente. Aldave presente. Okay. Alderete. Aliaga. Presente. Amanca. Arevalo. Presente. Bautista. Arevalo presente, profesora. Presente, profesora. Ok, Arevalo Bautista presente. Bautista presente. Borja. Presente, profesora. Ok. Cachicatari. Campodónico. Presente, profesora. Canagua. Presente. Carrasco. Coaquira. Colque. Condori. Presente, profesora Condori. Cornelio. Díaz. Díaz Zamora. Presente, profesora. Ok. Farfán. González. Presente. González Clemente. Presente, ingeniera. Ok. Guerrero. Presente, ingeniero. Jayo. Presente, ingeniero. Mena. Presente, profesora. Ok. Meneses. Pero Presente, profesora. Meneses lo voy presente. lo voy a poner. Sí, profesora Mira Meneses presente. cuánto han spameado. Huicón. Presente, profesora. Huicón. Ok. Ramírez. Ramírez Crisóstomo. Ramírez Infantes. Robles. Presente, profesora. Rojas. Presente, profesora. Bien. Rosales. Presente, profesora. Silva. Presente, profesora. Ok. Cámara. Trauco. Presente, Támara, profesora. Támara, presente. Ok. Trauco. Vargas. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Villegas. Presente. Villegas presente. ¿Alguien que no contestó? Profesora, yo Acosta. Acosta. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a ver ahora la conexión a una base de datos y vamos a ingresar a modelar con aprendizaje de máquina el modelo más sencillo, que es el modelo lineal, y ese se va a usar. La forma como se modela con el modelo lineal pues nos va a ser de guía para los otros modelos. A ver, ¿dónde estamos? Chun, 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 chun. Este es el capítulo 3. Yo les he puesto 2 por error. Bueno, ya se los corrijo en el PDF.
¿Están viendo la diapositiva? Sí, profesora. Todo de bien. Cuando no vean una diapositiva, yo cierro una y abro otra y no se ve, me dicen inmediatamente, chicos, ¿ya? A veces los mensajes no me doy cuenta cuando están llegando porque tienen así un numerito que cuando uno está dictando pues no se da cuenta. Me interrumpen nada más, me dicen que no se está viendo la diapositiva. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo visualizamos las bases de datos, cómo las manejamos, en qué consiste una base de datos. Vamos a ver una introducción a ellas, porque puede suceder que nosotros no solamente manejemos esas grandes tablas con data, sino que manejemos tablas interrelacionadas formando ya grandes bases de datos y necesitemos de alguna manera sacar información de ella o comunicarnos con una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto organizado de información relacionada entre sí con el objetivo de poder utilizar datos de una manera rápida y eficiente. Por ejemplo, si estamos en un hospital, puedo tener yo un data frame donde se manejen la tabla de los pacientes, puedo tener otra tabla para los médicos, otra tabla para las enfermeras y todas ellas guardadas en una base de datos las cuales se pueden estar interrelacionando. Si se trata de otro tipo de organización, podemos tener, por ejemplo, tablas de vendedores, donde se guarda la información del nombre, apellido, etc., ¿no? Entonces, una de las ventajas fundamentales del uso de la base de datos es que la información se distribuye en múltiples tablas conectadas a través de relaciones. Y lo valioso es el poder extraer datos específicos, ¿no? Hay comandos que nosotros podemos usar para direccionarnos a una determinada columna, a un determinado atributo o a un determinado valor. Tenemos las bases de datos SQL, que son las estructuradas. Ya está formada por tablas, donde se tienen campos y registros, y las tablas se pueden comunicar entre ellas mediante llaves, ¿no? O sea, una llave que puede dirigirse hacia la otra. Y hay otras que son no SQL y sirven para almacenar datos también. Puede estar en forma de mapeo de columnas, de grafos o mediante claves de valor, ¿no? Y son para determinados tipos, son eficientes para trabajar problemas donde se tienen miles de usuarios que ingresan simultáneamente, ¿no? Donde el otro es un poco más lento. Sí, para un ejemplo de una base de datos estructurada, digamos, para una institución académica, podemos ver que puede estar formada por una tabla donde se guarda la información del departamento, otra tabla donde se guarda la información de los profesores, otra tabla donde se guarda la información de los cursos, y ellas se van comunicando mediante una llave, como aquí, ¿no? Tenemos el ID del departamento, el cual se comunica con el ID del profesor, ingresa directamente con toda la data del profesor, y este de aquí puede ingresar con la llave del ID de un determinado curso, ¿no? Para comunicarse aquí con la siguiente tabla, ¿no? Entonces, en toda ella, en la base de datos, son las tablas que se pueden comunicar mediante llaves dirigidas a su ID o a su cursor, un dato en específico. Ahora, en Python, nosotros ahora vamos a ver el uso de una versión pequeña, que es el SQLite, la cual nos va a ser muy útil en el sentido de que no nos va a pedir que instalemos ningún programa adicional. O sea, con lo que tenemos instalado de Anaconda, podemos abrir las bases de datos cuando están guardadas en el modo SQLite. Ahora, si se tratara de que tenemos una base de datos grande, pues también no hay ningún problema, no nos limita, porque con el Pandas podemos abrir con cualquier otro motor. Sin embargo, he querido colocarles ese de aquí con el SQLite porque a veces hay unas que están guardadas con el SQL y a modo de referencia para manejarlas, ¿no? Y hay comandos que es bueno que los manejen.
si viene el caso de que de alguna manera lo puedan necesitar. ¿Ok? Desde aquí estoy simplemente ingresando al Kaggle para bajar una base de datos, de tal manera que podamos abrirla y manejarla. Como les decía, aquí entramos al dataset, entramos al Kaggle, luego después vamos a dataset. En dataset podemos buscar con una determinada característica, ¿no? Podemos buscar con a los hotmails, los más votados, los nuevos, los actualizados, de acuerdo a lo que ustedes quieran. En este caso estoy poniendo, digamos, los hotmails. Y entonces aquí me salen esta base de datos y he puesto aquí un filtro para que me salgan con que tengan esta versión, ¿no? Que sean pequeñas, el SQLite, ¿okay? Para no tener necesidad de estar instalando otro paquete más o otro software más y lo puedan abrir ustedes con lo que tienen ya instalado en casa, ¿no? Con Anaconda. Aquí tenemos este de aquí, que es el del 1 de junio de 2021, que es el juego de fútbol. Entonces, son los filtros, ¿no? Dataset, versión pequeña, SQLite. Aquí abrimos el dataset y es importante que el autor nos haya descrito la data que nos está colocando para que nos pueda ser útil, ¿no? Ok, y aquí está el database SQLite. ¿Ve? Nos va a dar el contexto y la descripción. Si ingresamos por allí, el contexto, el contenido, el conocimiento. Por aquí vamos, está de aquí, es de los últimos, los 25 aquí, partidos, ¿no? De fútbol de la Liga Europea. Aquí también escritos. ¿Okay? La base de datos, los atributos. Entonces nosotros podemos describir el que queramos, la base de datos que queramos. Copiamos ese archivo que va a estar en SQL, que es la versión base de datos pequeño. Lo copiamos en el directorio data, siempre teniendo en vista dónde lo estamos colocando, ¿no? Porque cuando lo queramos llamar, tenemos que dar la dirección donde lo hemos colocado. Para más orden, colocar toda la data que se va a visualizar dentro de un solo directorio, ¿no? Digamos, si vamos a usar el tema este de soccer, entonces un directorio para soccer y ahí guardamos todo. Y recordar siempre la dirección, ¿no? SQLite 3 podemos usar, es una librería y la documentación oficial se la estoy colocando aquí para cualquier documentación que nosotros necesitemos. Si queremos hacer alguna consulta, está allí. Aparece la interfase con SQLite, con las bases de datos, ¿no? Y he puesto aquí unas cuantas instrucciones que se manejan con la base de datos y otros motores de base de datos. Por ejemplo, el select, que se usa para seleccionar información específica dentro de tablas o columnas de la base de datos. Y los resultados que tenemos de las columnas van a venir a formar parte de las tablas, ¿no? Para este estudio, para este tipo de consultas, tenemos sintaxis muy específica. Por ejemplo, podemos tener un select y seleccionar la columna 1, columna 2, ¿no? Y podemos luego extraer esas columnas con esa sintaxis, con esa instrucción de select, ¿no? Columna 1, 2 de la tabla que nosotros queramos, ¿no? Si nosotros queremos cargar, entonces, si nosotros ya queremos trabajar con una determinada base de datos, lo que hacemos es importar el SQLite 3, guardamos el file en la base de datos, ¿no? Y vamos a comunicarnos con la variable com. O sea, es como en Pandas, cuando nosotros queríamos abrir nuestro archivo en Pandas, lo primero que teníamos que hacer era importar, ¿no? En Pandas, y luego llamábamos al archivo con Pandas, ¿no? Aquí importamos el SQLite 3, luego vamos a conectarnos a esa base de datos, ¿no? Con esta palabra com. Entonces aquí se importa, tenemos que hemos guardado esa base de datos que habíamos bajado de Kaggle,
Lo tenemos guardado dentro de ese directorio de socket y está dentro y socket está dentro del directorio data y le estamos poniendo aquí en dbfile. Luego estamos con el con, nos estamos conectando a esta base de datos, ¿no? SQLite3.connect aquí a él. Entonces, nos hemos data socket, nos estamos conectando y ya podemos abrir la base de datos, ¿no? Entonces estamos visualizando aquí la tabla con país, ¿no? 11 registros, 2 columnas, identificador de país, nombre de país. Tenemos la liga, que son 11 ligas, con 3 columnas. Tenemos el match, el play, etc. Podemos hacer consultas a la base de datos. Entonces, para hacer consultas se utiliza un cursor. Y entonces pedimos a la conexión que hemos hecho que nos dé un cursor. Y ese cursor va a apuntar directamente a un objeto. El content cursor es un puntero que apunta a una posición específica de la tabla. Entonces, el objeto cursor se ejecuta mediante la consulta SQL, se selecciona el nombre, digamos, del jugador, y hay una columna que se llama player name. Si nosotros usamos fetchall, lo que hace fetchall es para todos, nos va a llamar para todos los registros, ¿no? O sea, este cursor es a uno determinado en específico y fetchall es para todos. Entonces nosotros podemos usar un ciclo for de tal manera de que cuando conectamos y nos dirigimos a uno solo, podemos ponerle con el fetchall para que vayan todos en el ciclo, y con el ciclo for lo vamos imprimiendo, como aquí, ¿no? O sea, aquí estamos nosotros generando el cursor que va a apuntar. Aquí es el cursor, es el que apunta, ¿no? Aquí el cursor objeto está ejecutando ese apunte aquí a player, ¿no? Select player name de la tabla este player. Está yendo al player name. Y con el fetchall le estamos diciendo que apunte a toditos, ¿no? No solamente a uno. Entonces estamos haciendo un for y con el fetchall va a ir a todititos que están contenidos aquí, o sea, todos los jugadores. Si le pongo un print, me va a salir toditos. Si ustedes estuvieran aquí con el archivo bajado, que lo vayan, con el cual se hayan conectado, pues podrían bajar esta línea y aquí aparecen todos ellos. También podemos apuntar específicamente a otra variable, la altura, donde están las alturas. Entonces, en la salida Python nos da todo dentro del conjunto de paréntesis. Nos está dando una tupla y los valores de la muestra son los valores de la función 0 de la altura. Esa es la consulta, ¿no? O sea, cuando le estamos haciendo el cursor, va a ir a una variable, si le ponemos el fetchall, va a dar a todos, con un for, nos va a imprimir a todos, ¿no? No solamente a este de aquí. Podemos hacer al nombre, también podemos apuntar a la altura y nos haré las alturas. ¿Okay? Entonces, es una lista de conjunto de números, o sea, yo tengo una base de datos y puedo ir apuntando allí a lo que a mí me interese, ¿no? Puedo agregar también valores que, por ejemplo, me pueden interesar el valor mínimo, máximo, la moda de un determinado atributo, lo puedo usar, ¿no? Ya por aquí estamos generando un cursor. El cursor está apuntando a la altura. Aquí con el for estamos barriendo y el fetchall, estamos barriendo todos los valores. Y lo tenemos aquí, PIG, y podemos pedirle que me imprima el mínimo o que me imprima el máximo. Ahora se puede utilizar también la librería NAPI para crear un arreglo y así hacer consultas rápidamente. Hacemos una lista, la guardamos. Podemos usar todas las facilidades que me puede dar NAPI, como es el mínimo, el máximo, los cortiles, ¿no? Como se manda NAPI, está poniendo al player. Tenemos aquí, tenemos leído de nuestra base de datos, ¿no? Y con NAPI lo que estamos poniendo aquí
La ventaja es que podemos llamar rápidamente ya a cuál es el valor medio, el mínimo, el máximo, los cuartiles. Si queremos consultar dos elementos, también, ¿no? Estamos en el cursor y se agrega la coma. Aquí está consultando a dos, ¿no? Simultáneamente está consultando a la altura y al peso del jugador. Con el fetch-all le estamos diciendo que barra con todos los valores que nos saquen ellos y en el for de 1 a 5, digamos, estoy pidiendo que me imprima los valores de 1 a 5, ¿no? Podemos pasar a una forma de arreglo con NumPy y utilizar, eso es lo que le estaba explicando, ¿no? Con el GX se refiere a las columnas, se va a predecir el promedio, etc. ¿Okay? Aquí, con los NumPys, promedio, mínimo, máximo, cuartiles, ¿no? También podemos seleccionar el país y nos salen los países. La liga, nos salen las ligas. Okay, de igual manera, ¿no? Generamos siempre un cursor y el cursor va a apuntar a lo que nosotros estamos deseando, ¿no? Como aquí estamos interesados en abrir el país, aquí estamos interesados en abrir la liga, por aquí veíamos los nombres de jugadores, etc. Okay, ese es el link de la base de datos que se ha abierto aquí, si quieren verificar los comandos que estamos viendo. Luego, hay este archivo que también les voy a compartir. Es un poquito más de información de cómo manejar las bases de datos, que se los voy a dejar ya como referencia, en lo cual hay más comandos. Se los voy a dejar yo de referencia, como digo, no los voy a ver en detalle. Digamos, son los comandos para insertar un valor en la base de datos. Además, hemos visto el seleccionar, ¿no? El abrir, el comunicarse, el poner el cursor. Aquí ya están otros comandos para el insert. Está también el delete, el select, where y join, ¿no? Que permite, por ejemplo, aquí en el web permite especificar una condición que deben cumplir. O sea, estamos colocando ya filtros que queremos introducir a la hora de sacar una información de la base de datos. O podemos usar un join también para juntar dos tablas de la base de datos. Están allí los comandos. Es el join. Permite combinar valores de varias tablas. Nos va a dar otros valores, ¿no? Y luego con una tabla podemos poner también, esa es la sintaxis de join. Y seleccionar de cada uno de ellos, luego de que hemos hecho un join, entre comillas, bien, ese es el update, actualizar y el comando de delete, cuando queremos actualizar o volar una tabla. Y finalmente, cómo nos conectamos, cómo se conecta Pandas con SQL, que sería lo que nos interesa, ¿no? Porque en nuestros modelos nos va a interesar la comodidad que nos da Pandas a la hora de usar una data. Cuando la tenemos en SQL, que es, como se van a dar cuenta, finalmente, da lo mismo que lo manejen con el SQL completo o con el SQLite, que es más pequeño, porque finalmente cuando lo abran con Pandas, el manejo es el mismo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, importamos el SQLite y tenemos la data en SQLite, lo hemos abierto, lo guardamos en Q, y el Pandas, importamos Pandas, y lo que estamos haciendo es está leyendo este es el comando para leer la base de datos que está en SQL, en este caso q.com. Y es el mismo, ¿no? Si nosotros hemos usado una versión pequeñita o si nosotros usamos un motor más grande, ¿no? Digamos, si tienen ustedes uno guardado con el motor completo de SQL, pues igual también lo llaman con pandas y lo manejan igual como han estado
manejando en las primeras semanas del curso, ¿no? Cuando tenemos una data en pandas. Se hace la comunicación y luego esa comunicación que está guardada en nuestro club, lo llamamos y lo manejamos como ya sabemos. ¿Ok? Bien, eso es la parte de... Aquí es un poquito introducir el Seaboard, que da gráficos más sofisticados, ¿no? Eso es. Eso es en cuanto a cómo abrir y cómo comunicarse con una base de datos que por allí pueden necesitar en algún momento comunicarse. Vamos a ver ahora el modelamiento y la introducción en Machine Learning. Y ya es capítulo 4. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, aquí vamos a desarrollar un ejemplo aplicativo, el más sencillo. Vamos a hacer un llamado a un modelo lineal que no quita que con los mismos comandos se pueda llamar a un polinomial o a otro modelo, ¿no? Pero inicialmente llamaremos a un modelo lineal a modo de ejemplo. Ahora, ¿en qué consiste el aprendizaje de máquina y el modelamiento? El modelamiento es tan antiguo como las matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué cosas hemos hecho desde el principio de las matemáticas? Lo que ha tratado de hacer la gente de ciencia es modelar un determinado problema con un modelo matemático. ¿Para qué queremos modelarlo? Para obtener la respuesta de ese modelo, para que la respuesta de ese modelo nos dé una información sobre el modelo real. O sea, por ejemplo, si yo consigo modelar la lluvia, hipotéticamente, la lluvia de Lima, y obtengo modelo, ajusto, con toda la rigurosidad que se pueda tener, yo concluyo de que ese modelo es útil, que sirve, que en realidad me ha modelado un determinado estado. ¿Qué es lo que debo de conseguir? Cuando yo al modelo le diga, ¿cuánto estamos hoy? 5, ¿no? A ver, estamos 6 de junio. 6 de junio del 2022, la temperatura fue tanto, la velocidad del aire tanto, la temperatura del agua del mar tanto, la temperatura de la tierra tanto, y así una serie de variables geológicas. El sistema me diga, dentro de 15 días va a haber lluvia. Supongamos, dentro tengo un modelo que ha trabajado con toda esa data, ha desarrollado un modelo matemático de tal manera que trabajando toda esa data puede predecir cuándo va a haber lluvia, ¿no? Entonces, esa es teóricamente, idealmente, digamos, esperanzadoramente, porque es totalmente irreal, ¿no? Que podamos, hasta ahora no hay nadie que haga ese tipo de predicciones. Sin embargo, sí hay otras que sí se pueden hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes trabajaban en su curso de física en el laboratorio, medían unas variables X y tenían de salida unas variables Y. Luego ajustaban esa data a una recta de tal manera que podían pronosticar un valor de Y con un valor de X en base a la recta que habían obtenido. ¿Se acuerdan de eso que hacían, no es cierto? En física. Me supongo que hasta ahora siguen haciendo, ¿no? Rodrigo Álvaro.
¿Está Rodrigo? No está. ¿Condori? Sí, profesora. A ver, dime, ¿qué cosas hacían ustedes en física, en su laboratorio de física? Bueno, con respecto a lo que usted estaba hablando, era tomar un conjunto de puntos creo que era en cinemática, tomar un conjunto de puntos y trazar una recta que contenga la mayor cantidad de puntos, pues. Algo así como interpolación, creo que se decía. Ujú. O sea, ustedes tenían unos puntos de entrada y unos puntos de salida de lo que estén haciendo, ¿no? Sí, Ok. Y su incógnita era hallar una recta que modele ese comportamiento, ¿cierto? así es, profesora. ¿Y para qué les servía esa recta? ¿Por qué lo hacían? Era una aproximación para entender el comportamiento físico no me acuerdo que era del movimiento, creo que era, o de la velocidad, no me Ok. acuerdo bien. Esa recta les servía, les era útil, porque había datos de repente que ustedes no habían sacado en el laboratorio, pero con la recta ustedes podían aproximar o estimar un valor, ¿cierto? Con una entrada de X podían estimar un Y. O sea, ya no yendo al laboratorio, teniendo la recta, podían tener una idea de cuál era la respuesta, ¿cierto? Para eso les servía el modelo. Pues bien, para eso nos sirven los modelos, ¿no? Yo con el modelo puedo conocer una salida del sistema sin tener que manipular el sistema. Pues eso mismo se hace en Machine Learning. Ustedes van el objetivo, la incógnita es encontrar ese modelo matemático que responda igual o muy aproximadamente igual al sistema real, sea un partido de fútbol, sea una cirugía de corazón, sea un problema de cinemática, de física, de química, de lo que fuere. O sea, mi incógnita es encontrar un modelo matemático que se comporte de una forma muy aproximada a la realidad. Ahora, ¿con qué modelo matemático lo hago? Pues desde una recta, que es lo más sencillo, puede ser un polinomio y así vamos por todas las herramientas que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, el modelado de datos nos ayuda a describir el comportamiento. Ahora, ¿por qué hablamos aquí de modelado de datos? Porque el mundo ha cambiado. O sea, antes nosotros íbamos al laboratorio, sacábamos unos cuantos puntitos, digamos 40, 50, trazábamos con esos puntitos, luego ajustábamos a una recta, esa recta era nuestro modelo, con esa recta ya teníamos las aproximaciones. Ahora encontramos millones de datos guardados en la red y esos los vamos a usar para ajustar nuestros X y Y hallar nuestro modelo matemático, que puede ser una recta o cualquier otro. Pero antes de hacer eso, como esa data no la he obtenido yo misma, no es una data que la he sacado experimentalmente, sino que es una otra persona que ha colocado en la red, yo tengo que tomar una serie de cuidados a la hora que uso esa data, ¿no? Como por ejemplo usar la limpieza de la data y también consultar con especialistas que conozcan sobre el tema para no llegar a absurdos, ¿no? Entonces el modelado de datos nos ayuda a describir el comportamiento que sucede en la realidad utilizando ecuaciones matemáticas. Se parte de la observación de las relaciones causa y efecto de dos o más variables. Esta forma de abordar un problema es tan antigua como las matemáticas, ¿no? O sea, desde el año cero, nosotros usábamos modelos para representar una determinada realidad de tal manera que nos ayuden a predecir comportamientos. ¿Con qué modelo lo usábamos? ¿Cómo lo usábamos? ¿Y qué datos usábamos? Es lo que ha cambiado, ¿no? Se tienen ya ahora miles de datos, se tienen algoritmos para usar esos datos y la forma como se ajustan esos modelos están ya programados en librerías que los podemos llamar y utilizar. De esos que dicen aprendizaje automático, ¿no? Entonces, identificando los tipos de modelos. Entonces, nosotros podemos utilizar
estudiar determinado tipo de comportamientos y lo más importante es saber a qué tipo de modelo se ajustan. O sea, si yo tengo un determinado problema, es importante que yo sepa identificar si es un modelo lineal o de repente obedece es un problema complejo, es mejor usar una red neuronal o un programa de inteligencia artificial con base de conocimientos, etcétera, ¿no? Depende de lo que yo esté tratando. Lo más importante es eso, darme cuenta del problema que estoy tratando. Por ejemplo, si son esos problemas de física, donde tengo que una entrada de X, yo la puedo obtener con una Y y a la hora de visualizar el comportamiento de esos puntos, se ajustan a una recta, gol, ¿no? Felicidad. Se ajusta al modelo más sencillo que puede haber y de la forma más simple que yo puedo ajustar, puedo hallar los parámetros de la recta, ¿no? El A, B y C de la recta, la intersección, la pendiente de la recta y ya terminó, se solucionó mi problema. Sin embargo, si estoy, por ejemplo, en una red de asistencia de emergencias de un hospital, donde la llegada de pacientes es totalmente caótico, mal haría en yo querer ajustar a una recta la llegada de pacientes en un estado de emergencia, porque puede llegar un paciente a las 8 de la mañana como puede llegar a la medianoche, como puede llegar cada 5 minutos, como puede llegar cada media hora o como puede no llegar nunca, ¿no? Entonces, depende de lo que yo esté viendo. A ver, veamos. Es importante ahora también conocer nuestros datos, habíamos dicho. ¿Por qué es importante conocer nuestros datos? Porque los datos no los hemos obtenido nosotros, pueden tener errores, necesitamos limpiar la data, necesitamos tener el punto de vista del especialista. Para eso tenemos, quien viene en nuestro auxilio, es la librería Skitty-Learn. ¿Por qué? Porque la librería Skitty-Learn tiene una serie de algoritmos ya implementados para determinado tipo de problema. De tal manera de que ahora nuestro problema se ha resumido solamente en identificar a cuál de esas herramientas se ajusta el problema que yo estoy estudiando. O sea, antes yo identificaba mi problema y después de identificar tenía que partir a desarrollar el algoritmo para resolver mi problema. Mientras que ahora, cuando yo me he dado cuenta qué tipo de problema es, qué comportamiento tiene, yo voy a Skitty-Learn, digo, ya es un problema que se puede ajustar a una clasificación o es un problema que yo lo puedo ajustar con una regresión lineal, pues me acerco a Skitty-Learn y busco, lo llamo con un comando a la librería que va a ajustar con esa determinada herramienta, que ellos ya ajustan los parámetros y lo tienen todo ya programado, ¿no? Este es un gráfico conocido de Skitty-Learn, está allí en la referencia, si es que quieren el detalle de cada uno de ellos. Entonces, allí vamos a encontrar problemas que se ajusten con clasificación, con regresión, con agrupamiento. Y de acuerdo al tipo de aprendizaje también, si es un aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado. Entonces, ¿qué cosa es el Machine Learning con el aprendizaje automático? Se trabaja para la implementación de un software que sea capaz de reconocer patrones dentro de un conjunto de datos. Y estos patrones le permiten aprender, ¿no? Hechos a la medida, digamos. Podemos encontrar algoritmos, ¿no? Usando esa librería. Cuando quiero un modelo de regresión lineal, polinomial, clasificación, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, o ingresan también a la misma página de Skitty-Learn para ver qué otras herramientas hay, ¿no? El de regresión lineal es el que ustedes lo conocen desde la niñez, ¿no? Tienen los puntos y la ajustan a una recta. ¿En qué consiste el aprendizaje? El aprendizaje en un modelo tan sencillo como este es el hallar los valores de la pendiente y la intersección de esta recta. Con esos dos valores yo ya definía mi recta. Entonces, entre comillas, mi modelo ha aprendido. ¿Por qué ha aprendido? Porque este modelo me representa la realidad. Quiere decir que con una entrada de X,
yo puedo estimar un valor de I con una determinada aproximación usando esta función, que es una recta, ¿no? De tal manera que, ¿qué cosa he conseguido? He modelado este problema. Yo tengo este problema de todos estos puntitos celestes. He desarrollado, he calculado los valores de esta recta. Ya conozco la recta en su intersección, en su pendiente. Conozco la ecuación de esta recta. De tal manera que esta función, o sea, este modelo matemático, me representa la realidad que estoy estudiando. Para un X, yo puedo sacar un estimado de Y. ¿Ok? Lo que se hace con esta regresión lineal es lo mismo que se hace con cualquier otro modelo matemático. En este caso, regresión lineal puede ser un polinomio o cualquier otro modelo matemático. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ajustando ese modelo al modelo real. Ajustamos los parámetros que tiene esa ecuación de tal manera que me responda al modelo real. O sea, cuando yo a esta recta le ajusto los valores de A, B, C de la recta, de acuerdo a la data de estos puntos celestitos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy modelando, estoy haciendo que este modelo aprenda. Cuando ya hallé los valores que me responden, ya aprendió, ya me es útil y la puedo utilizar. Lo mismo, el mismo criterio para todos los otros modelos. Digamos, si uso una regresión polinomial, tengo que hallar los parámetros del polinomio que se ajusten al modelo que estoy viendo y entonces ya aprendió mi modelo y lo puedo usar para predecir, para pronosticar. Igual, si tengo un problema que ya no me responde a este X y tan sencillo, sino que me responde a otra regla, que dice que si los valores son menores que X, los menores que 5, venga por aquí, y si son menores que 6, toma el valor de amarillo, o toma, si es sí, toma el valor de amarillo, y si es no, toma el valor de morado. Ahora, si es que no es menor que 5, que venga por aquí, si es menor que 4, tiene el valor este rosadito, y si no es menor que 4, tiene el valor este verde. O sea, mi problema responde a este árbol, es de este tipo, y entonces este es un modelo matemático de clasificación que por felicidad también está implementado, se tiene el algoritmo, es nada más llamarlo y de utilizarlo, ¿no? Ahora, si fuera el caso que antes nosotros teníamos que usar las herramientas de inteligencia artificial, lo que teníamos que hacer era ingresar a los algoritmos que estaban en los libros e implementarlos en nuestro código. Ahora simplemente vamos a la librería y la llamamos, ¿no? Redes neuronales. En redes neuronales, pues igualmente es un modelo matemático que tiene parámetros. Y esos parámetros los vamos a ajustar. Ya supongamos que aquí, donde dice red neuronal, yo tengo una caja negra donde no se ve nada, que sea mi sistema. Si, por ejemplo, es su problema de física, la entrada va a ser X y Y va a ser el valor que ustedes medían. Pero cuando grafican, estas X y estas Y guardaban una relación de una recta. Y era muy sencillo hallar el ABC de la recta, ¿no? Entonces, dentro de esta cajita había un problema que se ajustaba a un modelo lineal. Sin embargo, por ejemplo, si dentro de esta cajita yo coloco al hospital con su área de emergencia, el área de emergencia del hospital tiene una llegada de pacientes y tiene una necesidad por aquí de equipos médicos que atiendan a los pacientes en estado de emergencia. Digamos, un domingo 5 de julio del 2022, yo necesité 4 equipos de emergencia para atender a los pacientes que estaban llegando. Un 6 de julio necesité 2 equipos de emergencia, etc. Evidentemente que no va a haber poder humano que me ajuste ese problema a una recta. Voy a necesitar otro modelo matemático, mucho más complejo. ¿Cómo puede ser ese modelo matemático? Ya no solamente una función. Entonces, una red neuronal lo que usa es un conjunto de funciones. Cada uno de esos circulitos es una función matemática.
una función matemática que tiene parámetros. Entonces mi trabajo va a ser ajustar los parámetros de todas esas funciones de tal manera que cuando yo le diga 5 de julio, el sistema me responda: necesitas 3 equipos de emergencia para atender a esos pacientes. Y yo veo mi data y efectivamente, felicidad, el modelo matemático dice 3 y lo que en realidad yo necesité fue 3. Hay un match entre los dos. O sea, ¿qué significa? Que este modelo matemático ha aprendido cómo funciona el hospital. Si yo le digo, llegaron 10 pacientes de emergencia el 7 de julio, el sistema me dice, necesitas 2 equipos de emergencia, y miro también la data, digamos, y me da, ok, felicidad. El modelo me está respondiendo, pero para yo conseguir eso, se ha tenido que realizar una serie de iteraciones, una serie de ajustes en estos parámetros para que al final el sistema me diga que este modelo matemático responde muy parecido al sistema original. Todo ese proceso es el proceso de aprendizaje, se le llama entre comillas, que serían más, no es otra cosa más que la iteración de los valores hasta encontrar aquellos que me respondan en la entrada y la salida al modelo real. Lo mismo que ustedes que hacían con una recta, ¿no? Ustedes hallan los valores de la recta, ¿qué están haciendo? Están aprendiendo, están haciéndole aprender a la recta de tal manera que la recta ya responda al modelo que ustedes conocen. Aquí es lo mismo, solamente que no es una ecuación, sino que son muchas. Son muchas dentro de estos circulitos que están aquí, a semejanza de una red, digamos, del cerebro. O sea, en el cerebro se tienen un conjunto de neuronas, es por eso que se le llama red neuronal, y ese conjunto de neuronas se comunican y dan una salida. Pues aquí igual, cada uno de esos circulitos es una función, se comunican y dan una salida. De allí el nombre de red neuronal. Y a semejanza del comportamiento del cerebro del ser humano, que tiene neuronas y cada neurona procesa una información, da una salida y se le pasa a la otra, y así sucesivamente, la salida que te da el cerebro no es el producto solamente del cálculo en una unidad, sino que es el producto del cálculo en muchas unidades. Aquí se tienen muchas unidades, muchas funciones donde se calcula y tiene una salida. ¿Ok? Entonces, las características fundamentales que presentan las redes neuronales son: aprenden por la experiencia, se generalizan a partir de ejemplos anteriores a las reglas que aplican a nuevos y abstraen la esencia de los datos de entrada. Tenemos también las máquinas de soporte vectorial. ¿En qué consiste la máquina de soporte vectorial? Consiste en encontrar un hiperplano que separe dos grupos. Este tipo de algoritmo se utiliza para predecir a qué categoría pertenece un punto y que no se tenía una información con anterioridad, ¿no? Digamos, yo tengo una serie de datos y trazo un hiperplano y separo, ¿no? Por clases, clase 1 y clase 2. Esa es otra forma de modelamiento, ¿no? Si ustedes empiezan a percibir, una era la lineal, ¿no? Después la polinomial, pues aquí con agrupamientos, con árboles. Por aquí una red neuronal que es un conjunto de funciones que se van ajustando. Por aquí empezamos a separar con un plano. Y los tipos de aprendizaje, ahora veamos. El tipo de aprendizaje puede ser supervisado, un conjunto de entrenamiento. Los algoritmos supervisados son aquellos que trabajan primeramente aprendiendo del conjunto de datos etiquetados. ¿Y qué cosa es un dato etiquetado? O sea, cuando yo tengo una entrada y una salida. Por ejemplo, yo tengo aquí una data y como en el que ustedes usaban en su curso de física, ustedes tenían un X y calculaban un Y. Un X y un Y. Entonces al final tienen una tablita de valores X y de valores Y que han obtenido de su experiencia.
¿Ok? Entonces son datos etiquetados. ¿Por qué? Porque tienen la entrada y tienen el valor real de la salida de su sistema. Entonces, si ustedes tienen esa data etiquetada, el aprendizaje supervisado lo aprovecha. ¿Cómo es que lo aprovecha? Dice que va a tener su dato de entrenamiento y lo va a comparar con el dato de salida, que ustedes ya lo conocen, se ajusta, ¿no? Se itera hasta hallar los valores de la función y ya tenemos la salida que me puede dar esa función cuando yo la he ajustado. Ese es el aprendizaje supervisado. Yo conozco una salida y voy ajustando mis datos conociendo la salida, ¿no? El no supervisado es cuando yo no conozco la salida, ¿no? O sea, los algoritmos de aprendizaje no supervisados no cuentan con un conjunto de datos etiquetados, con los cuales pueden entrenar y pueden buscar e intentar. Lo que se puede hacer es intentar buscar algún tipo de organización y patrón, ¿no? Estos algoritmos pueden tener un comportamiento exploratorio y en el caso de enfrentar un problema de agrupamiento, intentan agrupar. Entonces nosotros tenemos unos datos, no tenemos la salida, pero se le estudia el comportamiento de los datos, se le interpreta con algoritmos, se les agrupa y ya puedo dar yo una salida, una respuesta a una determinada consulta utilizando ese modelo. Y el reforzado, las técnicas de aprendizaje por refuerzo, se basan en modificar la respuesta del algoritmo utilizando un proceso de retroalimentación. O sea, es como si ustedes han llevado sus cursos de control. En control ustedes tenían una salida y de acuerdo a esa salida, a la entrada al sistema, ustedes podían penalizar positiva o negativamente el valor de una variable con la intencionalidad de mejorar la respuesta del sistema. Pues eso es lo que es el aprendizaje reforzado. Va utilizando la salida para ajustar, ¿no? Tiene el método de recompensas para mejorar la respuesta, ¿no? Y así calcula su modelo y podemos usar ese modelo para las determinadas salidas del sistema. Entonces tenemos nosotros la librería Skitlearn, que se utiliza para el modelado, clasificación, regresión, clustering, todo lo que es Machine Learning, y el cual está construido y está trabajando con NumPy, Spice y Matplotlib. Esa es la librería Skitlearn, los modelos, y podemos ahora desarrollar, digamos, un determinado modelo llamando a nuestra librería sin necesidad de complicarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos importar una base de datos Boston y guardarla aquí. Y Boston es, el conjunto de datos de Boston es de los precios de casas en Estados Unidos y que viene incluido en Skitlearn. Ok, entonces Skitlearn se importa la base de datos de Boston. Tenemos la descripción y podemos ver todo lo que tiene, ¿no? El archivo ese de Boston tiene todos estos atributos. Estas variables son las variables que usan las personas que trabajan con inmuebles. Digamos, el porcentaje de pobreza donde está el inmueble, el número de cuartos que tiene el inmueble, el grado de crimen, etcétera, ¿no? Criminalidad, las zonas industriales alrededor del inmueble, la edad del inmueble, etcétera, ¿no? Las tenemos aquí. Aquí está en español, ¿no? La tasa de delincuencia per cápita en la ciudad, la proporción de terreno residencial, la proporción de la parte comercial, etcétera, ¿no? La edad del inmueble, los atributos de la data, ¿no? Entonces aquí está descubierta. Nosotros sí podemos importar pandas, porque con pandas nos es más amigable abrir una data, ¿no? Le ponemos aquí para que nos salga todo el encabezamiento
de los atributos def.head y aquí tenemos el de qué trata, ¿no? Si observemos la data, no nos está apareciendo el valor medio del inmueble, ¿no? O sea, aquí están todos los atributos del inmueble y este es el valor que tiene el inmueble. No está apareciendo este de aquí. O sea, ¿cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es que a partir de toda esta data, nosotros podamos predecir el valor del inmueble. Pero esta base de datos tiene ya unos datos reales de cuánto cuesta este inmueble, ¿no? Todas estas variables más el valor del costo del inmueble. Entonces le vamos a pedir, ese es el target, le vamos a pedir nosotros que salga ese valor, ¿no? Boston, estamos pidiendo que nos coloque el target y ahora cuando vemos el DF ya aparece la última columna, ¿no? Que no estaba apareciendo. ¿Por qué? Porque este sería la etiqueta, ¿no? La etiqueta de nuestra data, ¿no? O sea, yo tengo los atributos y tengo el valor del inmueble, que es el dato que quiero predecir. Entonces, a mí me gustaría tener un modelo que me prediga el valor del inmueble. ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Cómo lo voy a ajustar? Con estos datos reales que tengo aquí. Pues aquí tenemos, aquí está sacando una muestra de 20. Okay. Aquí está sacando una muestra de toda la data que está sacando solamente una muestra de 20 para trabajar, ¿no? Se va a graficar para analizar la data mediante el uso de correlaciones entre variables. Se va a usar el mapa de calor. Nos interesa qué variables están correlacionadas. O sea, yo tengo un montón de variables, ¿no es cierto? Y yo con todas esas variables, yo quiero predecir el valor del inmueble. Pero no todas me van a ser útiles. ¿Cuáles me van a ser útiles? Me van a ser útiles aquellas que tengan correlación con el valor de la variable. Y para eso vamos a usar un gráfico de calor. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es hallando la correlación entre las variables. O sea, en cada cuadradito está saliendo el valor de la correlación. O sea, import, matplotlib y aquí el grado de colores. Y que me está saliendo también el la correlación que hay entre las variables. O sea, este not true es para que en cada cuadradito salga el valor. O sea, ¿qué está apareciendo aquí? Digamos, el C, que este es el número de cuartos, si no me equivoco, ¿no? Con esta se está relacionando, como es la misma variable, la correlación es 1. Así como se correlaciona esta con todas las variables. Ahora, lo que a mí me interesa es la correlación de esas variables con mi target, con mi objetivo, ¿no? Yo quiero predecir este valor, el valor del inmueble. Entonces me interesa saber cómo están correlacionadas todas las variables con el valor del inmueble. Si observo todas estas, a mí me interesa saber la que está más correlacionada, ¿no? Entonces los valores más altos que ubico es aquí el 0.7 y aquí en negativo el menos 0.74. Entonces van a ser esas dos las que más se correlacionan con el valor medio del inmueble, que es lo que quiero pronosticar. Entonces, ¿para qué trabajar con todas las demás que no están muy correlacionadas con lo que me interesa? Podemos escoger a esas dos y observarlas más en detalle. Entonces, estas de aquí que tienen un valor pequeñito, las desestimamos y solo nos vamos por estas, que es el número de cuartos por propiedad y el porcentaje de pobreza en el área. Y mirándolas más en detalle, para mirarlas más en detalle, los podemos analizar gráficamente. Y para eso se usa el CBOR, el pair plot, para comparar estas dos, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Entonces, el número de cuartos, ¿no? El porcentaje de pobreza y el valor medio de del inmueble. Si vemos aquí en esta diagonal,
está la distribución, ¿no?, de la variable, que es RM versus RM, y el valor de medio de cuartos está más o menos en 6, ¿no? Aquí el porcentaje de pobreza está por aquí, menos de 10, y aquí el valor de los inmuebles está por aquí, ¿no? Un poquito menos de 20, por aquí. Y también podemos ver el comportamiento, ¿no? A mí me interesa cómo se comporta el valor del inmueble con respecto al número de cuartos, ¿no? Aquí vemos una tendencia, que el número de cuartos va aumentando, por aquí también hay está en incremento, ¿no? Y si es el porcentaje de pobreza, está en disminución, ¿no? Por acá. ¿Ok? Entonces vamos par por par viendo las variables. Ahora, eso es analizando gráficamente, ¿no? Tenemos el valor de las Y, tenemos el valor de las X, la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Y aquí estamos sacando una muestra de 10. Estamos guardando aquí en DF. Y esta es la semilla. ¿Qué cosa es una semilla? Una semilla es el número, el valor que me genera los valores aleatorios. Eso quiere decir que esos valores aleatorios no son tan aleatorios. ¿Por qué? Porque hay una función que la genera. ¿Eso qué significa? Que si yo uso la misma semilla, voy a, digamos, como en este caso 100, los números aleatorios que se van a generar, aunque sean 1.000.000 de números, van a ser los mismos siempre. Siempre que yo use la misma semilla. Porque detrás de eso, quien la genera es una función matemática. Eso significa que yo puedo jugar con esto, ¿no? Si yo estoy modelando, por ejemplo, y me interesa saber el comportamiento de mi modelo, puedo usar números aleatorios con una semilla para una determinada variable y para los demás no modificarlos. Y empiezo a comparar, ¿no? ¿Qué sucede cuando esta data siempre permanece constante y se modifican las demás? O caso contrario, cuando todas están constantes y solo modifico esta, etcétera, ¿no? O sea, puedo empezar a analizar aprovechando que los datos aleatorios son generados por una función. Entonces, cuando estoy analizando el comportamiento de un modelo, yo puedo jugar con la semilla que me genera esa data. ¿Para qué sirve RShape? ¿Por qué se lo estoy poniendo? Se lo estoy poniendo porque nosotros estamos trabajando con una base de datos, o sea, estamos trabajando con una tabla, ¿no? Un conjunto de tablas, ¿ok? Que no tiene una dimensión de 1, sino que pueden tener una dimensión, como en este caso son todas estas, ¿no? Y si yo quiero modelar, yo quiero un X y un Y, digamos, ¿no? O sea, la variable independiente y la variable dependiente. Como quiero la variable independiente y la variable dependiente, yo las voy a querer en una sola dimensión. Y para tenerlas en una sola dimensión voy a tener que redimensionarlas, ¿no? O sea, las estoy sacando de aquí, de la matriz, y las voy a redimensionar, ¿no? Para que tengan una sola dimensión para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿quién me va a ayudar a eso? Es ReShape. Si yo le pongo, por ejemplo, 2 menos 1, significa que si yo le doy de ingreso, ¿no?, una matriz, yo voy a querer que me la redimensione y que me la coloque solamente fijándole 2 filas y el número de columnas no me interesa. Y si le mando un ReShape menos 1, 1, significa que no conocíamos la propiedad de forma de data antes. Queremos que la data tenga solamente una columna. Y no me interesa cuántas filas, ¿no? O sea, lo que está haciendo es, este ReShape es toda la información que está en la tabla me la va a reacomodar, ¿no? Si estaba de 4×3, 3×2, lo que sea, me lo va a poner, digamos, aquí, en una sola dimensión, ¿no? Una sola columna y no me interesa el número de filas. Me la va a poner en una fila. Entonces,
Para eso me va a ser útil. Yo voy a llamar a X, mi variable independiente, a Y, mi variable dependiente. Entonces, por ejemplo, empecemos con el número de cuartos y voy a tratar de ajustar mi modelo con el número de cuartos. RM, el número de cuartos, es X y Y es el costo de las casas, que era la última, o sea, esta de aquí. Esta de aquí, ¿no? Esta. Y la otra es el número de cuartos. Voy a usar esas dos, las voy a sacar de esa matriz y para eso las voy a redimensionar, ¿no? Para que tengan solamente una dimensión. Entonces el reshape, el cual le va a decir que el número de registros es indefinido, pero solamente quiero una columna, de tal manera que pueda obtener la data de X y la data de Y. Entonces, de skittilearn, aquí ya tengo X, se estoy llamando de skittilearn, le estoy pidiendo que importe regresión lineal. Eso quiere decir que él ya tiene en su librería cómo modelar una regresión lineal. Le estoy diciendo que lo importe. Y la variable X la voy a sacar de aquí, del número de cuartos. Pero para eso, para que sea de una sola dimensión, le estoy poniendo el reshape menos una sola columna. Aquí la variable Y es el reshape, que lo estoy sacando de mi base de datos. Lo estoy redimensionando y que es Y. Entonces ya tengo X e Y en una sola dimensión que las puedo usar para mi modelamiento. Entonces, a la función matemática que modela nuestros datos, la vamos a llamar F. Entonces, F, para un valor de X, va a predecir un valor de Y, ¿no? Cuando yo le llame aquí que me importe este programa, él va a recibir estos dos datos y con todos las sentencias que tiene guardado en su programa, lo va a ajustar con estos dos datos y va a elaborar un modelo. Este modelo F. Ahora con este modelo F, si yo le doy un X, me va a predecir un Y. Ahora este Y obtenido de esta función, le ponemos un gorrito porque este es un Y calculado. ¿Calculado de dónde? Calculado de F. Calculado del modelo que se ha desarrollado producto de llamar a este comando, ¿no? A esta librería. ¿Ok? A ver, les voy a hacer una serie de preguntas solo para verificar. Aquí. Paulo César. Profesora, A ver, Paulo César. Vamos a ir verificando lo que van comprendiendo, ¿ya? Me vas a ayudar para verificar si está claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te ha quedado claro cuál es la diferencia entre este I y este I? ¿Y con gorrito? Que es una aproximación y el otro es una predicción. O sea, una predicción y una aproximación son. Una predicción. Ya, cuando yo uso, a ver. Cuando yo uso, a ver, mejor te pregunto por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre este I y este I? Perdón, entre. Este I de acá. Y este I. Es una aproximación, profesora, el último, el que tiene como un sombrerito. Ok. Esta es una aproximación. Sí. ¿Y cómo se obtiene esta aproximación? A través de un modelo matemático. Una Ajá, función. muy bien.
a través de un modelo matemático que sería esta F, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ok. ¿Y este I? Perdón, no veo cuál I. Disculpe. Esto. ¿Mi mouse lo estás distinguiendo? Sí, sí, sí. Ok, este aquí arriba. No recuerdo cuál era el comando que usted había escrito ahí. Ok. ¿Alguien que tenga claro qué cosa es esto? González Apolinario. Condori. Sí, profesora. Bueno, ¿Qué también, es esto? también estoy dudando, profesora. ¿No Entiendo sabes que qué es? el valor que se obtiene al evaluar X sobre las funciones B. No. Mm, ¿No son los datos de salida, profesora? Esta es la data de nuestra tabla. ¿Se acuerdan? Esto está entre comillas. ¿Qué le estamos diciendo? Que esta columnita que está en nuestra base de datos la pase a una sola columna y la está guardando acá. Y esta de aquí la pase a una sola dimensión y la guarde aquí. O sea, eso es esto. Aquí, esta de aquí, ¿no? Met, lo está guardando acá, en I. ¿Qué cosa es? Es el valor medio del inmueble. Y RM es la otra columnita que por aquí no la veo. RM es esta, ¿ok? Que es el número de cuartos que tiene. Y la está guardando acá, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que yo tengo una base de datos donde tengo todas estas características de mi inmueble, ¿no? Criminalidad, edad del inmueble, número de cuartos, índice de pobreza que rodea el inmueble y el valor del inmueble. ¿Ok? Tengo toda esta data. Y he hallado mediante un gráfico de correlaciones qué variables se correlacionan con otras. ¿Ok? He hallado la correlación. Y me ha interesado las que se correlacionan más con esta de aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero desarrollar un modelo que me prediga, que me pronostique el valor del inmueble. Y entonces cuando observamos, encontramos aquí en nuestra gráfica, acá, estos son los valores de correlación. Vimos que las variables que más se correlacionan son el número de cuartos y el índice de pobreza. ¿Se correlacionan con quién? Con la variable del valor de los inmuebles. Entonces, esas dos se correlacionan más con ella. Entonces, ok, igual, yo voy a usar solo esas dos para desarrollar un modelo. Las demás no me interesan porque casi no se correlacionan con esta. O sea, casi no tienen mucha relación. Digamos, hay un valor de criminalidad que casi no interviene en el valor del inmueble. Bueno, debe ser porque es un país seguro, ¿no? Porque seguro, en el Perú sería diferente, ¿no? En el Perú no es lo mismo vivir en una zona peligrosa que en una zona, no, pero bueno, así está, aquí está la. Entonces, aquí yo estoy queriendo desarrollar un modelo que me pronostique el valor del inmueble. Y con los valores de correlación he identificado que es el número de cuartos y el índice de pobreza de la zona. Con esas dos variables, yo voy a desarrollar, las he puesto aquí, las estoy observando más en detalle, y voy a desarrollar un modelo matemático que me prediga, que me pronostique el valor
del inmueble. ¿Ok? Entonces estamos en eso. Hemos identificado esas variables y ahora estoy trabajando con este de aquí. Voy a desarrollar un modelo matemático que me pronostique el valor del costo de las casas. Y para eso llamo a Skittilearn. Skittilearn ya tiene programado cómo ajustar el modelo. Si es un modelo de regresión, eso que ustedes hacían de ajustar la recta a los puntos, ya lo tiene implementado. Ustedes nada más lo llaman, le dan las dos variables y te saca el modelo. Si fuese otro tipo de modelo, digamos, regresión polinomial, red neural, no sé, tú llamas y le das las variables y te da, ¿no? Esa es la comodidad que podemos tener. Entonces aquí llamamos a regresión lineal, le damos el valor de X y le damos el valor de Y. Entonces, ¿qué son X y qué son Y? Son nuestra data real. Lo que está en nuestra base de datos es el valor real. Skittilearn desarrolla un modelo F, y con F nosotros podemos ingresar valores de X y pronosticar valores de Y. Pero como son valores pronosticados, no son valores que están en nuestra data, le ponemos el gorrito, ¿no? Entonces estos son los valores estimados y estos son los valores reales. Si por ejemplo ustedes en estadística querían hallar qué tan buena era la recta que habían hallado, ustedes seguramente hacían la diferencia, ¿no? Entre el valor estimado y el valor real para hallar el ajuste. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cómo trabajaban en estadística? Hacían eso. Luego de que hallaban la recta que ajustaba su modelo, hallaban también el ajuste, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesora. Sí, ¿no es cierto? Hallaban la recta. Cuando hallaban la recta, hallaban los parámetros de la recta. Y con la recta hacían pronósticos. Y con esos pronósticos calculaban qué tan bueno era su modelo, ¿no? Okay. Pues ahora es lo mismo. Están llamando a Skittilearn, él va a trabajar por ustedes, él les va a hacer el ajuste. Solamente le tienen que dar los valores de las variables, la variable independiente y la variable dependiente, que es de su data, y él hace todo el trabajo, hace el modelo. Y con ese modelo hace sus pronósticos. ¿Qué le vamos a pedir entonces ahora? ¿Qué es el paso que sigue? Le vamos a pedir que nos dé el ajuste, ¿no? ¿Cuál es la seguridad que hay? Entonces aquí yo tengo, ¿no? Aquí le estoy dando los X y Y. Ahora yo le estoy diciendo que ajuste con ese X y Y a una regresión lineal. Mi modelito lo estoy guardando en reg. Con ese regs, para un valor de X, estoy hallando valores de Y. Y esos son los Y con gorrito, los estimados. ¿Ok? Podemos usar NumPy y hacer nuestro gráfico, ¿no? Los puntitos reales y el modelo que está en rojito. Este de aquí es la recta que ha desarrollado nuestro software, ¿no? Y hay un puntito nomás que cae en la recta, ¿no? Los demás están lejos. ¿Ok? Podemos también hacer test point para que salgan otros puntitos más que estén aquí, ¿no? De los que se predicen. ¿Ok? Entonces tenemos claro qué cosa se está haciendo, ¿no es cierto? No es otra cosa más diferente ni anormal de lo que ustedes hacían cuando ajustaban con una recta. Solamente que pueden ahora tener la libertad de llamar a un software para que ajuste a este modelo, a uno lineal, a un polinomial o a otro. ¿Ok? Entonces el paso que sigue ahora es evaluar con métricas de error qué tan exacto es el modelo, ¿no? ¿Cuál es su desempeño? Antes ustedes hacían la diferencia entre el I medido y el I real, I medido y real, y así hallaban el ajuste, ¿no? Que seguramente usaban con un chi cuadrado. Ahora vamos a ver con estas herramientas.
el Skittler tiene unas métricas para hallar el ajuste, que está aquí la página, pueden ingresar y pueden ver toda la documentación que es disponible. ¿Ok? Y importamos al R2, en este caso vamos a llamar con el R cuadrado, el score, para saber el grado de ajuste. Llamamos el R2 score y entonces le decimos el I y el I-hat para esa muestra pequeñita que le habíamos puesto, ¿no? De 20 valores, y nos sale que es 0.61, ¿no? Que es muy bajo porque debería de estar entre 0.7 y 0.9. Ahora podemos probar con la otra variable, porque habíamos escogido a 2, ¿no? La otra variable que podíamos usar el índice de pobreza, y entonces para el índice de pobreza hacemos lo mismo que hicimos con la variable del número de cuartos. Sacamos el modelo, graficamos, ¿no? Siempre decimos, si tenemos esta de aquí, hallamos el ajuste y nos sale un mejor ajuste. O sea que el índice de pobreza nos genera un modelo con mejor ajuste, ¿no? De la misma manera, nosotros podríamos llamar ya no a una regresión lineal, sino a un polinomio. Este algoritmo de aquí llama a un polinomio y tiene una cosita bonita que es está programado dentro del mismo algoritmo, esto de aquí, que yo puedo tener desde el grado 1, o sea, lineal, ir modificando y tengo el polinomial y puedo ver cómo se ajusta. Digamos, cuando es el lineal, un 0.734, puedo ver cómo es el ajuste con uno de grado 3, es uno, grado 3, grado 4, y vemos que el grado de ajuste va mejorando, grado 5, pero aquí ya nos damos cuenta de que hay una falla, ¿no? O sea, hay datos en los cuales no vamos a poder encontrar. Digamos, si este es mi modelo, para un determinado X yo no voy a poder conseguir un valor de Y. Entonces ahí ya estoy mal, ¿no? Con un valor de 5. Hasta un valor de 4 con este valor de ajuste nos podría ser útil. Con el 4 ya salió, estamos sobrepasados ya de ajuste. O sea, por un lado estamos ajustando y estamos perdiendo datos, ¿no? Entonces, con grado 1, el primer modelo es muy simple, es una línea, nunca va a tocar todos los puntos y tenemos un underfit, es alto sesgo. Y si vamos para un modelo muy complejo, elevamos ya el grado, estamos con un overfit. Entonces lo importante es saber dónde paramos, ¿no? Y para eso se tienen una serie de pruebas, ¿no? Se tienen entrenamiento y prueba. Se va a separar el conjunto de datos en splits para entrenamiento y para prueba. De tal manera de mejorar, ¿no? Y de ubicar en dónde podemos nosotros parar, ¿no? Entonces, se va a separar el conjunto de datos en los splits para entrenamiento y para prueba. El subconjunto de datos de entrenamiento es utilizado para estimar los parámetros del modelo. O sea, yo por ejemplo tengo una data de 1 millón. ¿Ok? Parto 500.000 y con 500.000 hago mis ajustes. Supuestamente, si estoy haciendo un ajuste lineal, hallo los parámetros de la recta con esa data. Luego, cuando ya tengo los valores de la recta, o sea, entre comillas, mi modelo ha aprendido porque ya me responde a mis valores del sistema real, entonces empiezo a probarlos, cómo se desempeña con esa otra data que tengo guardada, ¿no? En eso consiste. El subconjunto de datos de entrenamiento es utilizado para estimar los parámetros del modelo y el subconjunto de datos de prueba se emplea para comprobar el comportamiento del modelo estimado, ¿no? La partición de los datos es el paso previo para generar los modelos de aprendizaje supervisado. ¿Okay? O sea, yo partí mi data,
hice mi modelo con los 500.000 y con los otros 500.000 voy a ver qué tal se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Se realiza una división de los datos en conjunto de entrenamiento y prueba. El conjunto de entrenamiento para entrenar el modelo. O sea, yo tengo todo, esta es mi data, separo y con este conjunto hallo mis parámetros del modelo. Y con este de aquí pruebo el modelo que he obtenido. O sea, ya no solamente, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes hallaban su recta, después usaban la recta y pronosticaban y luego comparaban y con gorrito y hallaban el error. Pero ahora no solamente van a poder hacer eso, ahora van a poder contar con otra data que no han usado para para calcular los parámetros. Y esa data que no han usado les va a servir para probar el modelo anterior. En el supuesto de que esa data que no han usado no está contaminado con la determinación de los parámetros, ¿no? Porque cuando son problemas mucho más complejos, uno lineal es sencillo, hallado los parámetros de la recta, pero hay otros problemas que son complejos y donde uno podría pensar que la respuesta, o sea, los parámetros que has hallado en el modelo se han acomodado a la data que tú tienes. Y la única manera de verificar que no se hayan acomodado y que sea un engaño, entre comillas, es usando una data que no has usado para los ajustes y a ver cómo se comporta con esa otra data. Una buena evaluación en el conjunto de pruebas es un indicador útil del buen rendimiento del modelo en general. Generalmente 80% de los datos como entrenamiento y 20% de prueba. O sea, usamos el 80%, sacamos nuestro modelo y con el otro 20% voy a testear, voy a probar cómo está mi modelo. Este de aquí nos está dando una visión de cómo está variando, digamos, lo que veíamos en antes, ¿no? Digamos, el grado de complejidad, supongamos, de un polinomio. Yo puedo ir de un modelo lineal a un polinomio 2, 3, 4, de complejidad alta, ¿no? En el eje de las X. Entonces, cuanto más bajo sea el grado, digamos, de un lineal, el error es mayor. Conforme habíamos visto eso, ¿no? Conforme va aumentando el grado del polinomio, el error iba disminuyendo, ¿no? Estoy en la fase de entrenamiento. Estoy con mi data de entrenamiento, estoy probando mis datos y cada vez que uso un polinomio de mayor grado, resulta que yo pruebo el error en esa fase de entrenamiento y disminuye. Y cuando pruebo el error con los datos que he guardado para prueba, también disminuye. Felicidad, ¿no? Qué bonito. Yo he separado mis datos, voy modelando, aumento el grado del polinomio y disminuye el error, felicidad. Estoy usando mis datos de entrenamiento y si me da la inquietud de usar mis datos de prueba para ver cómo está funcionando, también va disminuyendo. Pero llega un momento que yo incremento la complejidad de mi polinomio de las 5, 6, 7 y el error cuando uso mis datos de entrenamiento disminuye poquito. Pero el desastre es de que cuando uso los datos de prueba, el error aumenta. Aumenta. ¿Eso qué significa? Significa de que mi modelo ha aprendido tanto de mi data que se ha acomodado bestia, lindo, se ha acomodado, ¿no? Se ha acomodado con esto, con la data que yo tengo. Pero, si le coloco otra data, muere. Ya no sirve. Entonces, en ahí tenemos el error con modelos lineales y el error es alto para ambos casos. ¿Qué es lo que esto significa? Eso significa que mi interés ahora es encontrar ese valor que, digamos, el punto de inflexión, ¿no? Donde no se incremente, yo no quiero estar en esta zona que se incremente el error, ¿no? Yo aquí ya debo detenerme y quiero saber en qué momento debo parar de incrementar la complejidad de mi modelo.
A medida que se incrementa el error, tiende a disminuir hasta un punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso con un split? Porque con un software tenemos que determinar este punto, ¿no? O sea, nosotros hemos modelado bonito, hemos sacado nuestro modelo, que le damos los valores de X, nos da el valor de Y, ya lo hemos desarrollado. Ahora estamos en la etapa de ¿qué? De ver qué tanto se ajusta con mi problema. Y luego de qué tanto se ajusta con mi problema, me he dado cuenta de que necesito determinar el momento en que debo de parar de sofisticar mi modelo para que no se ajuste tanto. ¿Okay? O sea, para que el ajuste no me implique aumento de error. Entonces vamos a usar los splits. Que ya está implementado dentro de mi software. Lo puedo llamar, ¿no? Vamos a llamar a una muestra de 20. O sea, no se va a trabajar con todo, es un ejemplo. Si ustedes están trabajando con un problema real, sí, tienen que usar más data, pero aquí solamente se va a llamar a 20. Vamos a llamar una muestra de 20 del conjunto de toda la data original. Y se importa el train test split. ¿Qué cosa hace el train test split? Nos hace la vida fácil, ¿no? Porque es una herramienta que viene incluida en Skittle y él ya nos divide los datos, ¿no? De una manera sencilla. O sea, si yo tengo toda una data y digo, quiero separar una para entrenar y otra para testear que también está mi modelo, pues él me lo va a hacer, ¿no? Se llama, pasamos el conjunto X, el conjunto Y, y nos va a devolver todas las variables. En X nos va a colocar lo que voy a usar para entrenamiento y me va a colocar aquellos que voy a usar en la etapa de prueba. Y para Y igualmente me va a dar qué data voy a usar en la etapa de entrenamiento y qué data voy a usar en la etapa de prueba, ¿no? Okay. Entonces ejecutamos, imprimimos sus formas. Estamos diciendo que estamos sacando una muestra de 20 registros que tiene 14 columnas. De ese original se va a seleccionar y vamos a escoger, digamos, podemos trabajar con el índice de pobreza, que era el que se ajustaba más, mucho más que el del número de cuartos. Y para esta columna, para este atributo, vamos a querer que se divida en la zona en lo que voy a usar en la zona de entrenamiento y lo que voy a usar en la zona de prueba. Y esa separación de datos es automática, ¿no? Yo solamente le doy un comando y me lo va a separar. Entonces aquí me está sacando una muestra de 20, ¿no? Le estamos dando los valores en Skittle, ¿no? Le estamos dando los valores de X y Y para que desarrolle el modelo. Y esto es en la etapa de entrenamiento, ¿no? Ya sabemos que este reshape es para que tenga la dimensión de una columna, si no, no va a funcionar, porque estos dos están dentro de una base de datos que es una matriz, ¿no? Luego, aquí este es el train test split, tenemos el X, Y, y aquí le estamos dando el tamaño de la prueba 0.33, que a veces puede ser eso también por defecto, y aquí el valor de la semilla. Si nosotros le mandamos imprimir, que nos imprima cada uno de ellos, nos va a dar, ¿no? Tanto para el shape, que es toda la muestra que habíamos dicho que hemos separado 20. Aquí es en el X, que es una columna, son 20. 13 son para entrenamiento y 7 son para el testeo. ¿Okay? O sea, aquí estamos probando ya tenemos separado para hacer nuestra fase de entrenamiento y luego la fase de prueba. Yo creo que aquí lo dejamos para no terminar más con la otra sección. Me demoré un poquito más. No llegué a esta parte. Pero podemos ir viendo si no avanzamos. Ok, entonces tenemos aquí
ya separada, estamos identificando, ¿no es cierto? Que tenemos un X de train y tenemos un X de test. A ver, hagamos un test de qué es. Si estamos comprendiendo esto. Daniel Agapito. Sí, profesor. Daniel, a ver, recuérdanos qué significan este conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. ¿Para qué se hace esa separación? Esa separación se hace para poder ir probando qué tan o sea, qué tan bien está yendo nuestro entrenamiento del modelo. En vez de probar de frente el entrenamiento para predecir directamente, primero le dividimos toda la data entre un conjunto, uno que se va a entrenar y el otro para que vaya probando el modelo. Y de acuerdo a eso podemos ir ajustando a ver qué tan bueno es el modelo. Ok, muy bien. Eso quiere decir que ¿dónde estamos modelando? ¿Aquí o aquí? ¿Con En qué el data conjunto de estamos entrenamiento. modelando? ¿Cómo? Con el conjunto de entrenamiento se está Con el realizando conjunto de entrenamiento. Muy bien. Estamos modelando con el conjunto de entrenamiento. Con estos datos solamente lo estamos probando, no estamos verificando. O sea, por aquí estaría la verificación y la validación. Muy bien. A ver, Jesús Alberto Silva. Jesús no está. Frank. Frank. José Luis González. No vive nadie. Meneses. Sí, profesora. A ver, dinos aquí. ¿Qué significa este punto que dice ideal? El punto. Ujú. O sea, este grafiquito, ¿qué cosa nos está mostrando aquí? Aquí hay un punto de inflexión, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Para qué lo hemos visto? No, no me acuerdo, profesora. No. A ver, Nace Rosales. Sí, profesora. Dinos. ¿Te acuerdas qué significa este puntito de inflexión? Aquí. Ese me parece que es el punto más óptimo donde se debe parar, más o menos así entendí. Porque está separado pues en la línea y azul el entrenamiento y el rojo la prueba. Ujú. Es el punto donde debemos de parar, ¿no? ¿Por qué debemos de parar? Porque si se sigue aumentando la complejidad, me parece que ahí justamente por el gráfico de prueba, el error ya va a ir aumentando. Cuando verifico mi modelo con mi data de prueba, va aumentando el error. Eso significa que aquí tengo que parar, ¿no? A ver, muy bien. Nace. Kanagua. Sí. Dime, ¿qué significa que esta línea azul va disminuyendo de error cuando aumenta la complejidad? Porque aquí es preocupante, ¿no? Si lo hacemos cada vez más complejo, cuando pruebo el error de mi modelo con datos que no he usado, con datos de prueba, el error aumenta. Pero si yo estoy verificando con los datos que he entrenado, resulta que mi error tiene un ligero, como que
que le es favorable, ¿no? Aumenta la complejidad y el error va disminuyendo. ¿Qué significa? Eso indicaría que el modelo es malo, o sea, no es perfecto en sí el modelo. Que el modelo es malo. ¿A qué te refieres con malo? Tiene a fallas, solamente va a cumplir hasta ciertos puntos. Ujú. O sea, lo que pasa es que aquí le estamos aumentando la complejidad, pero como es con los mismos datos de entrenamiento, los datos se están acomodando, ¿no? Se están acomodando también a mi modelo, que solamente sirven para esos datos, porque cuando uso otros ya no sirven. Y en esa situación no me sirve el modelo, pues, ¿no? Porque serviría solamente para los puntos que yo le doy. No me sirve para otro. O sea, no es un modelo útil, ¿no? Se ha acomodado a la data que le estoy dando, ¿no? Se acomoda tanto que, claro, como se acomoda, disminuye el error. Pero si yo agarro ese modelo y lo pruebo con otros datos diferentes, cae, ¿no? Evidentemente. Ok. Muy bien. Eso es. A ver si aparece. A ver, Paulo. Pablo César. Puicón Gallardo. Pablo tiene un nombre que tiene que hacer honor a su nombre. A ver, no está. A ver, otra vez. Daniel Agapito. Sí, profesora. ¿Qué cosa eran los splits? ¿Te acuerdas? Los splits permitían dividir a la data en data de entrenamiento y data de prueba. O sea, split es una división, ¿no es cierto? Ok. Claro. Si nosotros llamamos a 30 ese split, la herramienta nos divide en cuántos conjuntos de datos. Divide en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. En este caso, Ok. para cada una de nuestras variables que serían X y Y. Muy bien. Entonces tendríamos 2 para X y 2 para Y. Muy bien, Agapito. Y nos es muy útil, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos nosotros que estar dividiendo. Nada más le damos ese comando y ya tenemos la data para la fase de entrenamiento y la data para la fase de prueba. Aquí tenemos 20 registros, 13 y 7. A ver, preguntémosle a Meneses. ¿Meneses está por ahí? Sí, profesora. Ok. Estos 20 registros, ¿de dónde salieron, Meneses? De la data. De la data, ¿no es cierto? O sea, no estamos trabajando con toda la data. Como ejemplo, estamos trabajando con solo 20. Muy bien. Y 13 y 7. También es lo mismo, pero ya está dividido ya. Esta es la parte de división, ¿no? La parte de Sí. hacer los splits. Vamos a trabajar con 13 para entrenamiento y con 7 para prueba. Muy bien. Aquí estamos llamando el split, el 3 y el 3. ¿Qué estamos mostrando aquí? A ver, ¿a quién le preguntamos? A Armando, ¿está por ahí? Con eso terminamos. A ver, Rodrigo. Rodrigo Álvaro. Aldave. Frank. ¿Apareció Paulo? Nada. ¿Sí? ¿Estás ahí, Paulo?
Apareció un instante y volvió a desaparecer. A ver, Nasser. Esa parte sí no la entendí, profesora. ¿La parte cuál? ¿De X y de entrenamiento y test? Ujú, de mostrar esos valores. ¿Esto? Sí, eso, profesora. Ya. Aquí lo que está haciendo, o sea, nosotros hemos visto la real, ¿no es cierto? Decimos que tenemos 20 registros y vamos a la hora de dividir, vamos a tener 10 para entrenamiento y 7 para prueba. Simplemente aquí con el comando le estamos mandando un print para que nos dé lo que tiene. Con un print le estamos mandando lo que tiene. O sea, nosotros aquí con el same, que es muestra, le estamos diciendo y la semilla, le estamos diciendo que saque de toda la data que me saque 20. De esos 20, X es el de donde vamos a guardar el índice de pobreza, ¿no? Con una columna y Y vamos a guardar el precio medio del inmueble, ¿ok? Luego, nosotros por aquí estamos llamando al train test split. Eso quiere decir que estos 20 datos lo va a dividir, va a ser un split, va a hacer esto. De estos 20 lo va a dividir en 13 y en 7. Eso es lo que le está diciendo el train test split. X y X y aquí le estamos dando el tamaño. El tamaño del conjunto de variables que vamos a usar para test. Le estamos diciendo el 33%, digamos. Y esta es la semilla. Entonces, ok, muy bien, él obedece, ¿no? Tengo 20 datos. De esos 20 datos, el 33% lo voy a usar para entrenamiento y el resto lo voy a usar para prueba. Si yo para verificar le doy este print, entonces le estoy dando que me imprima todo el shape, ¿no? Toda la forma de la data que tengo, 20 de 14. Después le estoy mandando que me imprima el X, que es esta, que es una sola columna con todos los valores, o sea, con los 20. Y aquí le estoy diciendo que me imprima la cantidad de datos que está para entrenamiento y la cantidad de datos que está para test. El XP y el XP, que lo hace de manera automática. Nada más cuando yo le mando el train test speed es como mandarle una orden, ¿no? Yo tengo toda esta data y ahí le estoy dando la orden que la divida. Y entonces de esos 20, coge 13 y lo pone en train, y coge 7 y lo pone en test. Yo no tengo que hacer nada, él lo hace directo. Si le mando un print, me dice lo que tiene. Tiene 13 para entrenamiento y tiene 13 datos para test. Es eso. Aquí nada más con un print tú le estás, para verificar qué cosa ha hecho, le estás pidiendo que le imprima para saber qué hay, ¿no? Y lo que hay, tienes un data frame de 20 por 14, el X es 20 por 1. De estos 20, 13 está separando para entrenamiento y 7 para test. ¿Y cómo hiciste para que lo haga sin mover un solo dedo? Le mandas esto, train test split. Tamaño y semilla. Nada más. ¿Ok? Esa es la ayuda que nos da train test split. Nos lo divide sin que nosotros tengamos ya que hacer más nada. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profesora. Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces nosotros continuamos el día viernes. Me hacen acordar en qué número de diapositiva nos hemos quedado porque es distinto que la otra sección. Con ustedes no estoy quedando aquí en la 71. Ok, con la sección M no llegamos, no avanzamos más. Ok, entonces nos encontramos el día viernes. Vamos a terminar lo que es la diapositiva esta de modelamiento, darles un ejercicio de aplicación que se va a poder considerar en su trabajo de investigación como aplicación. ¿Alguna consulta? Profesora, ¿esos archivos nos los va a pasar hoy o el viernes? Sí, se los voy a poner en el Drive.
Ah, ya veo. Que termine los coloco, se los paso por aquí. Mejor se los coloco en el Drive, ¿ya? Cierro y les coloco para las dos secciones. Ok, hasta el viernes, chicos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Todo de bien, joven.